Bueno, ¿qué es la derivada? Para hablar del concepto de la derivada tenemos que referir nuestra visión al siguiente campo. La pendiente de la recta tangente en un determinado punto. Entonces, veámoslo con el siguiente ejemplo. Vamos en nuestra bicicleta y de pronto nos encontramos con una cuesta. Entonces queremos saber la pendiente en un determinado punto de esta cuesta. Para determinarlo es muy fácil, de la siguiente manera. Marcamos nuestro punto que queremos determinar y luego marcamos otro punto cualquiera en la cuesta y lo unimos por medio de una línea recta. Esa línea recta la vamos a llamar cuerda. Entonces, ¿qué sucede si este punto tiende a nuestro punto de interés? Entonces, imaginemos que el punto ahorita está aquí, está mucho más cerca. Entonces, la recta sería esta. La pendiente va a cambiar. Ahorita, imaginemos que el punto tiende cada vez más a nuestro punto. Entonces, cuando este dicho punto tiende a nuestro punto de interés, nos vamos a dar cuenta que la recta que forma se asemeja de gran manera al recorrido de la bicicleta. Pero lo que nos interesa saber cuál es la pendiente en dicho punto. Entonces, cuando este punto tiende muchísimo a nuestro punto de interés, llegando a él pero sin ser él, entonces la pendiente de la recta que forma es lo que vamos a llamar la pendiente de la recta tangente. Nos pueden derivar esa siguiente expresión, que sería, ese es un producto. Entonces tenemos aquí el teorema de cómo derivar funciones de un producto. Entonces esta la llamamos f y esta g. Entonces dicen que f', que es la derivada de ese término, que quedaría así, f' de x al cuadrado más 5, por el segundo término sin derivar, que sería este, más el primer término sin derivar, que sería este, por el segundo término, pero derivándolo, que sería g' de x más 1. Bueno, entonces lo siguiente sería derivar estas dos expresiones que tenemos aquí, f' y g'. Para derivar f' tenemos que tener en cuenta que primero tenemos una suma de funciones y luego tenemos una potencia de una función y tenemos una constante. Entonces, para todo eso tenemos los siguientes teoremas. Para derivar primeramente la suma, nos dice que va a ser igual a la derivada de ambos términos sumados. Entonces, la derivada de este primer término sería derivar en la potencia. Para ese tenemos este teorema, que sería, la expresión quedaría así, 2x, ¿por qué? Porque se baja la potencia, se baja a multiplicar como cociente y a la potencia se le resta 1, entonces quedaría a la 1. Para el siguiente término, tenemos el siguiente teorema. La derivada de una constante va a ser siempre 0. Perfecto. Ahorita tenemos esta función ya derivada. Vamos a copiar por aquí el resto de la expresión igual. Y vamos a pasar a derivar la siguiente expresión. Para la siguiente expresión hay algo muy similar, lo único que va a cambiar es la identidad x. Nos dice que para la identidad x, cualquier derivada de x va a ser igual a 1, entonces es muy fácil. Vamos a pasar que la derivada de x es igual a 1 más la derivada de 1, que es una constante, va a ser igual a 0. Lo siguiente sería simplificar esta expresión. Entonces, para ello vamos a realizar el producto de estas dos pequeñas expresiones y el producto de estas de acá. Entonces, vamos a dividir 0 porque la multiplicación por 0 es 0, entonces va a quedar de la siguiente manera. 2x por x nos da 2x cuadrado. 2x por 1 nos da positivo 2x. Más, y venimos acá, omitimos el 0 de nuevo, entonces sería 1 por 2x, sería por x cuadrado, sería x cuadrado. Más 1 por 5, que es igual a 5. Finalmente, la última parte sería ya simplificar un poco más esta expresión, realizar las sumas que se presentan de los términos terminantes. Entonces, identificamos ese término y ese término, lo podemos sumar. 2x cuadrado más x cuadrado sería 3x cuadrado. Y 2x cuadrado, 2x más 2x, y finalmente, más 5. Y esta sería la expresión derivada de la primera que nos pidieron. Esto sería igual a la derivada de la expresión que nos pidieron inicialmente. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar la propiedad para la división. Entonces tenemos esta función que es x a la 3 dividida por x a la 2. El primer paso que vamos a hacer es el numerador, que es la primera, lo vamos a coger y la vamos a derivar, dándonos 3
x a la 2. Se multiplica por el denominador normal, vendría siendo x a la 2, menos el numerador, como viene, que vendría siendo x a la 3, por denominador derivado, que sería 2x, todos divididos sobre x a la 2 dividido por x al cuadrado. En el siguiente paso vamos a multiplicar 3x a la 2 por x a la 2, nos daría 3x a la 4. Menos x a la 3 por 2x a la 2 quedaría 2x a la 4. Todo sobre x a la 4. El siguiente paso vamos a sacar el factor común x a la 4, dándonos x a la 4 por 3 menos 2. Todo sobre x a la 4. Y como vemos, aquí se puede simplificar y aquí se va el x a la 4 y el x a la 4. Y operamos aquí dándonos un resultado de 1. Los dos teoremas para resolver las derivadas de una raíz cuadrada y de una raíz de un número k cualquiera. En este caso, pues emplearemos un ejemplo Para la raíz cuadrada apenas sería raíz cuadrada de 3x al cuadrado va a ser igual a esto, a esta función derivada, que sería 6x dividido 2 por el coeficiente que multiplica la raíz igual, que sería 3x al cuadrado. En este caso podemos simplificar. Si dividimos sobre 2 arriba y abajo, tenemos que sería 3x sobre raíz de 3x al cuadrado. Y esa sería pues la derivada de esa función. Ahora continuamos con un ejemplo para un número diferente de 2, una raíz, por ejemplo, raíz de 3, con esta misma función. Sería raíz de 3 de 3x al cuadrado va a ser igual a, aplicando este teorema, sería igual, derivado acá arriba, entonces nos quedaría 6x Dividido, en este caso sería 3, que multiplica la raíz de 3, raíz cúbica, de 3x al cuadrado, pero que en este caso sería elevado a k menos 1, que sería 3 menos 1, que sería 2. Pueden notar que también nos quedaron múltiplos de 3 acá arriba y acá abajo, entonces podemos dividir sobre 3, y en este caso nos quedaría 2x arriba, y abajo nos quedaría raíz de 3. 3 al cuadrado, 9, y x al cuadrado da x a la 4. Y esta sería la derivada de la función raíz cúbica de 3x al cuadrado. Claro, como es la derivada de una función lineal. Entonces, antes que nada, tenemos que tener en cuenta el teorema. El teorema nos dicta que si tenemos ax más b, entonces hallamos la derivada de esta parte de acá, que viene siendo 1, entonces quedaría a por 1. Entonces quedaría a. Entonces lo hacemos en un ejemplo. Sacamos la derivada de esto vendría siendo 1, porque sacamos la derivada de esto es 1, la derivada de una constante es 0, entonces nos queda 3 por 1, que esto es igual a 3. Bueno, aquí vamos a evaluar la aplicación de las derivadas de la economía. En este caso tenemos una función que es de ingreso. En las funciones de ingreso tenemos la x al cuadrado negativa, y entonces Pueden notar que también nos quedaron múltiplos de 3 acá arriba y acá abajo, entonces podemos dividir sobre 3, y en este caso nos quedaría 2x arriba, y abajo nos quedaría raíz de 3. como sabemos es una parábola que abre hacia abajo. Para hacer una gráfica de esta tenemos que saber dónde se hace 0. Si le damos a x al valor de 0, vemos que el ingreso es 0, entonces x sería un punto. Y cuando le damos el valor de 300, también se hace 0. Entonces podemos apuntar el 300 por aquí. Hacemos un bosquejo de la parábola que va a tener un punto central. En este caso vamos a utilizar la derivada para hallar ese punto máximo. La derivada de esta función quedaría de esta forma. Para hallar el punto máximo igualamos la primera derivada, esta, a 0 y evaluamos.
este caso pues vamos a decir que 150 está por aquí, y al evaluarlo podemos mirar que nos da justo el punto del vértice. Si no nos da el punto cerca del vértice, nos da muy cerca, entonces empezamos a evaluar, a acotar hasta llegar al vértice y mirar que en 150 tenemos la utilidad máxima. Una de las aplicaciones de las derivadas es hallar la optimización. Para eso tenemos que hallar los máximos y mínimos de una función. Entonces tenemos un ejemplo muy sencillo. Un granjero va a comprar un lote de 150 metros de longitud. Entonces lo que él quiere es que él tiene vacas y ovejas y él quiere tener las vacas y las ovejas separadas sin que se mezclen entre sí. Para eso tenemos dos rectángulos para que no se mezclen. Entonces la función quedaría así. Tenemos que a esta dimensión la llamé X y a esta la llamé Y. Entonces aquí tenemos una función de dos variables, entonces tenemos que encontrar una función de una sola variable. Entonces tenemos aquí que aquí tengo 2x, entonces 2x, y aquí tengo 3y, entonces más 3y, y esto haría 150. Entonces aquí lo que vamos a hacer es despejar cualquiera de estas dos variables. Yo voy a escoger la y, entonces sería 3y igual a 150 menos 2x, y igual a 150 menos 2x, y el 3 podría multiplicar. Ya encontramos una función para encontrar máximos y mínimos, y lo que hacemos esto es reemplazar. Entonces, esto es igual a x por 150 menos 2x sobre 3. Entonces vamos a operar. Nos daría 150x menos 2x al cuadrado sobre 3. Ahora lo siguiente es que tenemos que derivar. Entonces, a' sería 150 menos 4x sobre 3. Ahora esa función la vamos a igualar a 0. Entonces eso sería a' igual a 0, que sería 150 menos 4x sobre 3 igual a 0. Entonces, continuamos sobre acá. Tenemos que 150 menos 4x igual a 0. 150 sobre 4 acá aquí. Y eso aproximadamente nos da 37.5. Ya encontramos nuestro punto a maximizar o minimizar. Entonces, para saber si es un máximo o un mínimo, lo que hacemos es utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, a partir de aquí, entonces sería a' de 150 menos 4x sobre 3. El criterio de la segunda derivada nos daría 4 menos 4 tercios. Entonces, aquí vemos que esto es mayor a 0 y este es menor a 0. Entonces, diríamos que esto es un mínimo y este sería máximo. De esa manera encontramos los máximos y el mínimo de esa función. Bueno, aquí ya encontramos nuestro máximo, nuestro punto mínimo. Ahora vamos a encontrar la dimensión. Vamos a desplazar esa x acá en esa función. Entonces quedaría y igual 150 menos 2 por 3, 37.5. Todo eso dividido entre 3. Eso aproximadamente nos da 25. Entonces, las dimensiones que se deben tener en cuenta para distribuir las vacas y las ovejas es que para x va a ser igual a 37.5 y y, que sería 25 metros. Entonces, así se distribuiría para maximizar este lote o estos dos rectángulos y ya.